Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central, por Radio 760. Nos sentimos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en sintonía con cada uno de ustedes, agradeciéndoles que nos permita entrar en la intimidad de su hogar, o donde quiera que usted se encuentre, si va en un vehículo, está en su trabajo. Siempre es un privilegio y una bendición estar conectados, ¿verdad? A través de Radio 760 o de las plataformas que existen, ¿verdad? Con Radio 760. Mi nombre es Sergio Argueta y qué bendición poder compartir la palabra con ustedes y unirnos también en oración por las diferentes necesidades que mis hermanos han presentado acá a la radio. Así que le pido que en el nombre de Jesús nos acompañe en este recorrido que vamos a hacer, estudiando la palabra, aprendiendo y conociendo este hermoso camino que el Señor nos ha llamado, un camino de santidad, este evangelio precioso que viene para transformar al hombre de adentro hacia afuera. Así que esa es la expectativa que tenemos, que la obra de Cristo, por medio del Espíritu Santo, se complete en nosotros para que seamos transformados en un cuerpo glorioso por medio del Padre, que es el que da ese cuerpo glorioso. Recordemos que Jesús dijo: consumado es, cuando Él entregó su vida por nosotros, por expiar nuestros pecados, redimirnos. Y entonces cuando nosotros le recibimos, nuestro espíritu cobra vida y resucita, ¿verdad? Siendo trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Luego viene el Espíritu Santo trabajando en nuestra alma, que está conformada por la mente, por la voluntad, por nuestros sentimientos, y completando esa obra preciosa para que Él diga también un día: consumado es. Es decir, esta alma ya está transformada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ser esa obra? Puede ser que la alcancemos antes de partir de esta tierra o más allá, hermanos. Es decir, cuando hayamos partido, el Espíritu Santo va a completar esa obra allí en nosotros. Y luego el Padre, cuando nos resucite, si es que hemos tenido que entrar a la muerte o dormir, como le dice la palabra, le resucitaremos, dice, a un cuerpo glorioso. Entonces el Padre va a glorificar el cuerpo, o los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un cuerpo sin corrupción, glorioso. Esa es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros por completarse. Pero en ese camino vamos y tenemos que aprender qué es lo que demanda el Señor. Hoy vamos a hablar del camino de santidad. ¿Por qué es importante hablar de la santidad, hermanos? Porque a eso fuimos llamados primero. Y luego porque es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, dice 1 de Tesalonicenses 4, que esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, retrocediendo un poquito y estudiando algunas definiciones, vemos que la palabra santidad en hebreo se dice Kodesh, que significa sagrado, consagrado, dedicado, santificado, ser limpio, preparado, purificado totalmente, o totalidad. Entonces, si vemos esa palabra, es muy
elaborada para una persona, en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el templo era dedicado, o sea, era santificado. Los instrumentos que se usaban para el servicio del Señor, que usaba el sacerdote, eran dedicados, eran santificados, dice también. Y todo era con sangre, ¿verdad? Entonces, nosotros, que éramos lo contrario de santidad es inmundo, impuro. Así estábamos nosotros. Pero al entrar a Cristo, en Cristo Jesús, dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, quiere decir que en nosotros operó la primera separación y por eso nos llaman santos. No hemos alcanzado la santificación, pero ya nos llaman santos. ¿Por qué? Porque vimos que santo significa separado, dedicado. Entonces nos separaron del mundo y nos metieron en el rebaño. En el rebaño donde estamos siendo santificados. Entonces, ya la palabra de ahí nos llama santos. ¿Por qué? Porque fuimos sacados del mundo. Pero para que la obra de santificación del Espíritu Santo se haga en nosotros, ahí entra la consagración. La consagración es donde yo voluntariamente decido apartarme de lo inmundo que todavía hay en mí, palabras inmundas, pensamientos inmundos que no agradan a Dios, actitudes muchas veces, leyes que todavía están en mis miembros, que me llevan a pecar, pensamientos que todavía contradicen al Señor, que le desean mal a otro, que lo envidian, que tiene celos, que provocan que hay ira, contienda, que hay lascivia, pornografía, lujuria, todo eso, impureza que habita en un santo. Porque mire, pues estamos hablando de santos, que fueron apartados del mundo, pero que ellos no se han santificado. Es decir, no han sido totalmente en todas las áreas de su vida santos, santificados. Entonces, necesitamos exponernos y dejarnos trabajar por el Espíritu Santo para ser santificados. Y eso nos posiciona en el reino de Dios. ¿De qué depende eso? De mi voluntad. No es lo mismo que Dios me apartó para Él, que yo me aparte para Él. Siendo apartado, ahora yo tengo que renunciar a lo oculto y vergonzoso e irme apartando de cada impureza, de cada obra de la carne que mora en mí, ese viejo hombre, y hacerlo morir. Ese ha completado la obra de santificación en su vida. Por eso dice ahí que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que plenamente nosotros le rindamos al Señor cada área de nuestra vida. ¿Y qué dice área? Pues puede ser la mente, los sentimientos, la voluntad, que se deja ir muchas veces en las diferentes obras de la carne. Ahí es donde tenemos que nosotros venir y invitar al Señor a que en esas cosas que identificamos, decirle: Señor, yo renuncio a eso. Me ha costado, no he podido, pero no lo quiero. Entonces, cuando el Señor mira que en nosotros está la acción de procurar y la intención de querer, aunque nos cueste, Él nos va a ayudar. Porque Él lo que ve es qué deseos hay en nosotros hacia Él. Pero aquel que no desea nada, está contento con las obras de la carne, el ambiente está muy bueno, desvía su corazón totalmente de Dios. Entonces, ese no va a alcanzar la estatura que el Señor quiere. Es un santo, pero va a ser un santo pobre. No, pero yo tengo de todo, me ha ido bien en la tierra, no tengo necesidad de nada. Como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Santos, pero ciegos, ¿verdad? Una cosa es cómo me veo yo. Y a mis ojos puedo parecer justo.
y la otra es cómo me ve el Señor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que podemos o no estar en la voluntad de Dios, porque el testimonio nos lo va a dar el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces recuerdo que en un mensaje el hermano Otoniel Ríos Paredes, una vez iba a hablar él de santidad, y antes de subir al púlpito el Señor le hizo la pregunta: ¿de qué santidad vas a hablar? ¿De la de Juan o la de Jesús mi hijo? Entonces quedó así asombrado, y a mí me llamó la atención la exposición que él hacía, porque si vemos la santidad de Juan, pues parecía más santo Juan, ¿verdad?, que Jesús. En apariencia, ¿verdad? Sí era santo Juan, pues por supuesto, pero no era el abanderado, por así decirlo, ¿verdad?, el mejor exponente. Pero la apariencia de él daba a entender como que era más santo, porque, bueno, primero su vestimenta. Dice que se vestía con pieles, comía langostas, estaba apartado en el desierto, solo salía para predicar del arrepentimiento, tenía su discipulado, pero todo era enseñado en la ley. Porque dice que hasta Juan es el último profeta de la ley. Sin embargo, Jesús les dice en Juan 7, 24 al 26. Y eso es bien interesante. Solo quiero ver si estoy bien en la cita. Dice Juan 7, 24 al 26. Sí, está muy bien. Entonces, dice, vamos a ver si... Bueno, el asunto es que cuando llega, está en la cárcel Juan el Bautista y manda a preguntar con sus discípulos a Jesús si era él el que tenían que esperar o si era otro, porque él estaba ahí en su corazón con esa lucha, ¿verdad? ¿Será que eres tú? Perdón, es Lucas 7, 20, aquí está. Entonces él viene y manda a sus discípulos a preguntar. Y entonces Jesús les dice los milagros que él estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces nos dice en Lucas 7:20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado el que no se escandalice en mí. Entonces ellos regresan, ¿verdad? Y le cuentan todo esto, ¿verdad? O sea, cosas que nunca ha hecho hombre alguno aquí, Jesús las hizo. Como quien dice, esa es la carta de presentación, Juan. Así que ya no duden más. Entonces, pero lo interesante es lo que viene a continuación, Lucas 7:24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y dice: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante del Señor. Y así él empieza a hablar de cómo era él, de cómo era Juan. Y era un hombre santo, definitivamente. Era un hombre llamado, con ministerio, pero su vestimenta, su forma de vivir era a la manera del Antiguo Testamento, y solo llegaba hasta el arrepentimiento, porque eso hace la ley, señala el pecado.
señala las transgresiones. ¿Para qué? Para traerte a Cristo. Para traerte ante tu único Salvador, de donde te va a sacar de esa enfermedad que es lepra, llamada pecado, en la cual tú y yo nos encontrábamos. O si nos estás escuchando y no has tenido esa experiencia, probablemente te encuentres en eso. Pero está la invitación. Y entonces Juan, que representaba la ley, señalaba eso. Y entonces la gente se arrepentía, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ahora viene Jesús y habla de él. Pero dice, al oír eso, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios, dice, y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Es decir, porque eran pecadores, pues estaban ellos en pecado y todo. Dice, al reconocer la justicia de Dios, porque eso es lo que pasa, hermanos. Cuando vemos nuestra condición ante un Dios justo y vemos la debilidad nuestra de no poder cumplir la ley, entonces no nos queda otra que arrepentirnos y pedir misericordia y perdón. Y fueron bautizados con Juan Bautista. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Entonces miren, ellos pensaron que eso era de un hombre, pero dice, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, que era salvarse. Entonces dice, ¿a qué compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonces entonamos endechas y no lloraron. Y dice, está Juan, que les está señalando el pecado para que lloraran y se arrepintieran. Pero luego está Jesús, que trae el año agradable del Señor a rescatar a los pecadores, dar vista a los ciegos, a los oprimidos darle libertad y quitar el manto de tristeza y ponerles el manto de alegría. Por eso dice la flauta, porque la ley solo condenaba, señalaba el pecado, pero aunque se arrepintieran igual tenían que morir. Pero Cristo vino a dar vida eterna y gozo ante tan grande salvación. Entonces no estaban ni contentos ni con uno ni con otro, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino. O sea, como quien dice, él se abstuvo de muchas cosas. Y esto, dicen, tiene un demonio. O sea, el fariseo, como era hipócrita, no toleraba que otro, aparte de ellos, mostrara una santidad visible. Y luego dice, ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dice, miren, un glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, quien dice, a él lo desecharon, ¿verdad? Porque por la gente con la que andaba. Y ellos pensaban que se contaminaba por eso, y que Jesús cedía al pecado, y no, era todo lo contrario. Querían estar con él porque querían oír acerca del reino de Dios. Querían oír esas palabras con autoridad, que sanaba, que echaba fuera demonios. Y ellos querían tener una vida diferente con Cristo Jesús, porque no la habían encontrado en la forma de vida que le habían presentado los fariseos. Pero la justicia pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, Cristo, que es la sabiduría de Dios, representada en ese cuerpo de Jesús, era más santo que todos los que estaban ahí. Él no venía a mostrar una santidad exterior, con una vestidura, con una forma de vida, de ritos. No, él venía a mostrar la verdadera santidad de Dios, que se puede andar con gente pecadora, pero que ahí va a brillar la luz en medio de las tinieblas, para darle esperanza a esa gente, a esas personas que necesitan a Cristo.
y se conviertan en el Señor y sean santos nuestros hermanos que están ahí entre el mundo. Pero ¿quién va a ir si vamos con muy circunspectos, muy visibles exteriormente, con una fachada religiosa? Y así podemos muchas veces estar en nuestro hogar, ¿verdad? Con una disciplina severa, pero respaldada con mucha palabra y religiosidad, pero no con un corazón lleno de misericordia y de verdad, como lo que tenía Cristo, que así nos miró Él. Y así debemos de ver a nuestros hijos los padres, así debemos de ver a nuestra esposa, a nuestro esposo, con misericordia, sabiendo que nosotros no somos perfectos, pero que hemos aprendido de Cristo, porque así miraba el Señor a toda esta gente que se le acercaba y que los demás discriminaban. Por eso tú y yo no discriminemos a nadie en la iglesia si lo vemos necesitado. Tal vez no nos va a dar ningún beneficio a nosotros, pero el Señor no va a quedarse con nada si tú ayudas a otra persona que tal vez no está en tu círculo de amigos, tal vez no está en tu círculo de tu grupo, pero asiste a tu discipulado, asiste a la reunión donde tú estás y Él está buscando con quién relacionarse y nosotros le cerramos la puerta. Estamos siendo religiosos, mostrando una santidad tipo fariseo, pero no la santidad de Cristo, ¿verdad? Que Él es el santo de Israel. Entonces vemos qué diferencia, ¿verdad? O sea, el Señor no era menos santo porque andaba entre la gente necesitada, porque no se enmarcaba los ritos como los fariseos, ¿verdad? Es que él, como no guarda el día de reposo, es pecador. Como le dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Porque él es un pecador porque no guarda el día de reposo. Si es pecador, no sé, dice. Pero en la segunda vez que le preguntan, dice, pues que yo sepa, dice, ningún pecador puede hacer las obras que él hace si Dios no está con él. ¿Y tú qué piensas de él? Que es profeta, dijo. Miren, tenía más revelación el ciego que fue ciego y no miraba, que aquellos que habían estudiado la ley y no habían encontrado al que da la revelación ni al que hizo la ley. Entonces no cabe duda que a Cristo no se le conoce por la letra, sino por el Espíritu, por revelación del Espíritu. Y eso nadie se lo quita a uno, mi hermano. Nadie le va a quitar a usted ni a mí ese testimonio de salvación cuando se nos han abierto los ojos y que hemos conocido a Cristo. Porque esto no es un convencimiento, hermano. Es una conversión. Es una nueva naturaleza en uno. Es un nuevo nacimiento que nos va a meter en el camino de la santidad. Por lo tanto, usted y yo tenemos que apartarnos cada día para el Señor. Y entonces Él nos va a ayudar para apartarnos de entre el mundo. Porque va a venir un arrebatamiento, hermanos. Va a venir un arrebatamiento. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que guardar su palabra. Como le dijeron a la iglesia de Filadelfia, yo te guardaré por cuanto has guardado mi palabra. Es decir, la has atesorado y te has rendido al ministerio del Espíritu Santo que yo te dejé. Y has creído, ¿verdad? Te has sostenido en esa palabra. Entonces yo te guardaré de la hora. Pero lamentablemente no todos los santos se están santificando. Entonces en la tribulación van a tener que lavar sus ropas. Ya les habían dado una vestidura, pero la mancharon con pecado, la mancharon porque siguieron viviendo en las impurezas de las cuales los habían sacado o apartado. Pero ellos no quisieron apartarse y entonces van a pasar la tribulación y ahí van a lavar sus ropas, dice, en la sangre del Cordero. Entonces, sí va a haber iglesia que va a pasar la tribulación, pero esos van a ser los que van a lavar sus ropas y luego van a llegar ante el Señor y ahí le van a enjugar toda lágrima y el Señor los va a pastorear, dice Apocalipsis 14, creo, si no estoy mal, lo voy a leer aquí, perdón, hermanos, vamos a ver. Sí,
No, Apocalipsis 7, dice 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero. Y delante del Cordero, vestidos, dice, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Miren, todos estaban de pie. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos los que estaban de pie, ¿sí?, ante el Señor, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciendo, aquí viene la parte que yo le estoy comentando: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y entonces, y le respondí: Señor mío, usted lo sabe, le dice Juan. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, estaban sucias sus vestiduras. ¿Por qué? Porque habían pecado, habían vivido una vida sin guardarse, con impurezas, ¿verdad? Pero ahí tuvieron que consagrarse. Dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, hermano, vale la pena que usted y yo nos consagremos, ¿verdad? Que revisemos nuestra vida, que tenemos que rendir para que el Señor ahí nos santifique, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, puedes estar en medio de gente, porque hay personas que dicen: es que yo quisiera salir de este trabajo porque aquí me voy a contaminar. Mucha gente, un jefe que es muy vulgar, muy bolo, por así decirlo, porque por decir una palabra, ¿verdad?, le gusta mucho el licor y que no sé qué, y en este lugar solo fiestas. Hermano, tienes que guardar tu testimonio, y ahí es donde Dios te manda a brillar, a menos que realmente estuvieras recibiendo un acoso, te estén faltando el respeto, etcétera. Ahí ya no conviene, ¿verdad? Pero si son ellos, pero a ti personalmente no te faltan el respeto, no te denigran ni nada de eso, sino es algo de ellos, pues te van a preguntar: ¿por qué no tú no corres al pecado como ellos? Ahí es la oportunidad. Entonces, pero a lo mejor estamos mostrando una religiosidad y a eso le llamamos santidad, ¿verdad? Pero por dentro estamos nosotros pecando muchas veces, porque ese es el problema, hermanos, que si alguien nos leyera la mente, pues ahí se miraría, aunque ahora solo en la computadora, en el celular, queda registrado todo lo que vemos, ¿verdad? Pero si un día sale a luz todo eso, pues creo que no pasamos la prueba la mayoría. Entonces, lo importante es si nos está viendo el Señor, si nos estamos arrepintiendo, si estamos siendo transformados, si estamos siendo cambiados. Entonces, esa es la parte que nosotros nos toca hacer, ¿verdad? Porque a veces cualquier acto de bondad rápido queremos que lo conozcan, lo subimos a las redes, que lo sepa todo el mundo, pero cuando fallamos, ahí sí, de eso ni lo subimos, ¿verdad? Dice: todos los recaudadores en Lucas 15:1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Fíjense que Jesús no tenía necesidad de divulgarlo. De hecho, él cuando sanaba a algunas personas le decía: no lo digan, ¿verdad? No se lo digáis a nadie. ¿Por qué? Porque él no estaba tras la fama, aunque la fama lo seguía.
¿verdad? Porque era inevitable no seguirlo por las obras tan grandes que hizo, ¿verdad? Resucitar personas, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. Todo eso no era común, hermano. Entonces eso llamaba la atención. Sin embargo, Jesús dice que se iba al monte a orar. Pero tal vez nosotros lo subimos rápido a las redes, ¿verdad? Y decía, miren, fui a donar esto, fui a hacer lo otro, yo hice más. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón y mejor vivamos una santidad práctica, ¿verdad? Que sea Dios el que se dé cuenta de las obras que hacemos más que los hombres. Y eso, porque si no van a tener otra imagen nuestra que no es cierto. Y se van a decepcionar el día que nos ven fallar. Especialmente si lo estamos haciendo delante de nuestros hijos. Entonces tenemos que ser íntegros en esa parte. Tener que cuidar nuestras vidas, ¿verdad? Mejor en silencio, apartémonos para el Señor, rindamos lo que tenemos que rendir. Las obras van a salir a luz sin que tú las anuncies. Pero es mejor así y no ser uno el que esté divulgando lo que no es, porque uno mismo puede tropezar. Entonces, sí debe haber un testimonio en el cual el mundo se va a dar cuenta, y lo dice 2 Corintios 1:12. Veamos, dice, lo quiero confirmar la cita, sí, 2 Corintios 1:12, y lo dice ahí, dice, porque nuestra santificación, porque nuestra satisfacción es esta, dice el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad, dice, y en la sinceridad que viene de Dios, no la que aparentamos, no la que publicamos, no en sabiduría carnal, dice, sino en la gracia de Dios, que es lo que yo le digo, no en esa difamación, sino que en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes. Es decir, el mundo va a conocer quién es un hijo de Dios, hermano, sin mayor pompa, sin mayor bulla, más que queriéndose imitar a Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar. Y voy cerrando con una cita que está en Isaías 35, capítulo 8, donde habla de ese camino de santidad en medio de un mundo, hermano, de oposición, de contradicción, como le tocó a nuestro Señor Jesucristo, que anduvo en contradicción de pecadores, dice, pero Dios lo sostuvo. Dice, la tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, dice, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, dice, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Hermano, vale la pena andar por ese camino de santidad. Y el Señor va a ir alejando tanta oposición, tantas cosas, y te va a consolar. Y dice que va a haber alegría y óleo de alegría en tu cabeza, y la tristeza va a huir. Es decir, el Señor tiene preparado ese camino para nosotros por medio de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos vino a socorrer para andar en ese camino de santidad. Entonces dice, digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman,
pues su Dios viene con venganza y la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces, hermano, no andes más en temor, sino métete en el Señor. Renuncia a tantas cosas que te están deteniendo, que te están contaminando tu matrimonio, contaminando tu vida. Porque el Señor te quiere recompensar en ese camino de santidad. Así que cerramos el tema acá, dando gracias a Dios. Y también vamos a orar por las peticiones, pero sabiendo que el Señor es quien tiene control de todas nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú siempre nos hablas, Señor. Tú lo que quieres es nuestro corazón, que nos apartemos para ti, Señor, porque tú eres un Dios celoso. Y esa es tu voluntad, Señor, que nos abstengamos de esos deleites de la carne, que muchas veces están arraigados fuertemente, Señor, de repente en un carácter que no podemos manejar, de repente en actitudes cuando vienen los recuerdos, o somos retados en la fe, o somos retados en el amor al prójimo y no pasamos la prueba. Señor, te pedimos tu ayuda, tu auxilio para amar y valorar la santidad, Señor, este camino donde vale la pena apartarse por ti, porque por esto tú vienes, Señor. Queremos seguir siendo capacitados para la obra del ministerio, porque eso es para los santos. Gracias, Señor, porque tu obra no se ha detenido en nosotros y porque tú estás dispuesto a auxiliarnos. Gracias, Padre. Venimos también unidos en oración por las diferentes necesidades, Señor. Aquí hay necesidades de sanidad, donde Julio Escobar pide oración por su vida. Susi López dice oración por sanidad de sus nietos, Elizabeth, 4 años, Emiliano, de 9 meses, por gripe y fiebre, y por la sanidad de su esposo, tuvo un derrame en el ojo. Amén. También Alba dice oración por su salud, igual que Nicole, Libni y Jocabed, Patricia, Yesenia, Byron, Heriberta, Beverly, Macario y familia, Virginia Eugenia Cifuentes, Rosa Rafael, también José Miguel, Juan Luis, Susana, Edna, Marta, Lucky, en el parto de Gali, dice, pide sanidad en el parto de Gali, Gladys por su salud, Auri, Carlos Alfredo dice oración por su salud en sus riñones, circulación y diabetes. Silvia también dice sus pulmones, por la salud de sus nietos, Santiago, Samuel, Timoteo por sanidad, Ezequiel, salud para poder ser atendido en el IX, dice Pablo por sanidad, y Tony de Valdés, oración por sanidad en su columna. Padre, nos unimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien pagó por todas nuestras enfermedades. Padre, venimos pidiéndote, Señor, pongas tu mano sanidad en estos cuerpos, Señor, que están siendo, Padre, azotados, se están siendo probados, Señor, en la enfermedad. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa de sanidad obre en ellos. Reprendemos toda opresión del diablo, Señor, toda enfermedad del diablo en los diferentes miembros y órganos de mis hermanos, Padre. Y que ellos, a través de esta experiencia de la enfermedad, puedan conocerte más, acercarse más a ti, Señor. Auxílialos, Señor, ayúdalos. Por favor, Padre, glorifícate en ellos. Sabemos que las familias también son probadas. Padre, en aquellos que han tenido gastos médicos, Padre, provéeles para suplir los gastos hospitalarios, pago de los profesionales, exámenes de laboratorio, medicamentos. Señor, que tú te glorifiques, los auxilies, Señor, pero que a través de esa experiencia mis hermanos se acerquen más a ti, Señor, en el nombre de Jesús. También hay peticiones por problemas económicos, falta de trabajo, como Ediberta, que pide oración por provisión económica y también de trabajo, igual que
Rosa Rafael, José Miguel Batz, Juan Luis Batz, Catherine André Daniel Soto, Gladys Ramírez, Benjamín Marroquín, Ezequiel Herrera, Irene de Herrera, Tony de Valdés, Ruth Cordón. Amén, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, una vez más, haz un milagro en estas familias, Señor, en estos hermanos que están necesitados de una provisión económica, de un trabajo, Señor, si tienen negocio, ellos puedan, Señor, que sus negocios fructifiquen. Te pedimos, Padre, misericordia. Los ayudes, Señor, los socorras en sus necesidades, Padre. Y ellos puedan verte, Señor, conocerte más, Padre. En el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos cada una de estas peticiones, Señor. También por salvación pide Yeshua Rodas, Walter Rodas, Henry, la familia Corta Betze, Beverly Macari, familia, Virginia Eugenia, Rafael, Rosa Rafael, José Miguel Batz, Jocelyn Scott, Juan Luis Muñoz. Oración por salvación, dice, problemas de violencia y liberación espiritual, Susana Ortiz, Etna Sola. También, Padre Santo, estos hermanos no te conocen, Señor. Estas personas no te conocen. Pero por algo, Señor, sus nombres fueron mencionados en la radio, Señor. Porque ellos te necesitan. Te pedimos que, Señor, a cada uno de ellos tú llegues a su necesidad y los salves, Señor, los liberes de toda opresión, de toda esclavitud del diablo, los liberes del pecado. Señor, ábrele los ojos y trae salvación a sus vidas, Señor, para que Jesucristo more en sus corazones y ellos nazcan de nuevo como nuevas criaturas, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, por Catherine André y Daniel Soto, dice, por problemas de vicio y liberación espiritual. Marta Larios, también pide por su sobrino Alejandro Méndez, por su hermano Otto Méndez y Bonifacio Méndez, por salvación de sus hijos Velvet y Kevin Larios y su esposo. También César Aceituno pide por liberación, familia Mazariegos Mendoza, por salvación de la familia. Timoteo Victoria, por liberación. Heidi Filomena, por salvación de hijos, nietos y yernos. Ruth Cordón, por salvación de su hija Ruth, ya que está alejada de los caminos del Señor y tiene pensamientos feos por haberse endeudado. También Henry dice por restauración personal y orar por que perdone a sus ofensores. Julio Escobar, por restauración de su hogar. Mariana Virginia, restauración de desobediencia. Patricia Pacal, restauración matrimonial. José Miguel Vaz, restauración matrimonial. Yesenia Bach, Byron Bach, restauración de un proceso legal. La familia Corta Betze, oración por restauración matrimonial. Personal de restauración por hijos. Beverly Macario y familia, por su matrimonio. Stephanie Figueroa, por la familia, por ella, su matrimonio. Rosa Rafael, por restauración personal. Jocelyn Pérez, por restauración personal y mejorar su relación con Dios. Y Susana Ortiz, por restauración de hijos. Padre amado, venimos, Señor, a pedirte misericordia, Señor, para cada una de estas familias, Señor, que necesitan restauración, Señor, que necesitan liberación, Padre, por diferentes circunstancias que están viviendo, que necesitan salvación. Padre, solo tú puedes, Señor, hacer ese milagro en sus vidas. Te pedimos, Señor, intervengas tú y restaures estas familias, Padre. Reprendemos toda opresión del diablo, Señor, todo engaño del diablo, toda mentira. Reprendemos todo vicio, toda esclavitud de adicciones en el nombre de Jesús. Señor, revélate a sus vidas y enséñales el camino por el que deben andar, que es este camino del que hablamos, de santidad, para apartarnos para ti, Señor.
no que nos quite del mundo, sino que en medio de este mundo, Señor, nosotros podamos caminar agradándote. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.